Muy bien, buenos días. Estamos en el laboratorio de termofluidos y vamos a conversar esta semana, y lo que nos corresponde esta semana es hablar sobre la ley de Stokes. La ley de Stokes es un desarrollado ya hace mucho tiempo que nos permite verificar o calcular la viscosidad de una sustancia. En realidad fue concebida para calcular la velocidad terminal de una sustancia que cae en un medio viscoso. Sin embargo, lo podemos replantear para medir viscosidad. Cuando un cuerpo cae en un medio viscoso, se manifiestan ciertos conceptos físicos y ciertas cosas que podemos medir, que son cuantificables. Cuando ustedes se tiran de un avión para hacer skydiving, ustedes saben que pues, el cuerpo va a manifestar peso. Y como están en caída libre, entonces su cuerpo va a empezar a incrementar su velocidad. Va a incrementar su velocidad y como estamos en un medio viscoso, se manifiesta dos cosas adicionalmente, aparte de la manifestación del peso. Se manifiesta una fuerza de empuje y se manifiesta una fuerza de arrastre. Cuando el sistema entra en equilibrio, la velocidad del objeto no puede incrementarse más y empieza a caer con velocidad constante. Esa velocidad constante, después de cierto tiempo, hasta que se equilibra el sistema, esa velocidad es lo que se conoce como la velocidad terminal. Es decir, que si yo me tiro de un avión para hacer skydiving, yo no voy a llegar al suelo con una velocidad infinita o tendiente a infinito o que se está incrementando constantemente. Porque va a llegar el momento en que mi peso se va a equilibrar dinámicamente con la fuerza de arrastre, la fuerza de empuje. Como no va a haber incremento en la velocidad, entonces el producto de la masa por la aceleración del sistema tiene que llegar a ser cero. Entonces sobre eso trata la ley de Stokes. Tenemos que estar hablando de ciertas manifestaciones o cuantificaciones o propiedades asociadas a lo que está ocurriendo en el sistema. Entre ellos vamos a estar hablando del coeficiente de arrastre, del número de Reynolds, de la viscosidad, de la velocidad media, de la velocidad terminal. Todo eso es lo que eventualmente está relacionado con la ley de Stokes. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Lo que vamos a hacer es medir la viscosidad de la misma sustancia que medimos su viscosidad en semanas anteriores o en semana anterior, pero a temperatura ambiente. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros hicimos en semana previa fue medir la viscosidad de una muestra de aceite según el viscosímetro Seibold. Lo hicimos a 40 y a 100 grados Celsius. Sin embargo, esta mañana vamos a utilizar el viscosímetro Seibold para medir la viscosidad de esa misma sustancia, de una de las dos sustancias que utilizamos la semana pasada, pero a temperatura ambiente. Es decir, vamos a poner las dos muestritas, ¿verdad?, en los contenedores del viscosímetro Seibold y lo vamos a soltar para que empiece a gotear, para que complete la muestra de los 60 mililitros y ese tiempo que le toma completar la muestra de los 60 mililitros, sacamos un promedio de tiempo y con un modelo correspondiente para convertir esos segundos Seibold a centistokes, así lo haremos a 20 grados Celsius para tener el valor referente de viscosidad. Y eso nos da cierto valor. Ahora viene la ley de Stokes, que como su nombre y según la introducción que acabo de hacer, les hace pensar de que voy a hacer soltar un cuerpo en caída libre, en un medio viscoso, vamos a medir su viscosidad a través de la ley de Stokes a temperatura ambiente. Y eso me da cierto valor. ¿Cómo creen que debe ser la viscosidad de la misma sustancia
a la misma condición del fluido, o sea, a la misma temperatura, por un método o por el otro. ¿Cómo deben ser numéricamente? Deben ser parecidos, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, ¿qué tanto se va a desviar el objeto estudio de esta mañana, que es la ley de Stokes, respecto de un método referente? Algo que ya conocíamos, que se llama Seibold. Viscosidad cinemática por Seibold. Vamos a medir viscosidades cinemáticas por Seibold y por Stokes. Pero lo que quiero observar y que quiero que observemos a partir de hoy es qué tanto se aleja porcentualmente ley de Stokes o viscosidad cinemática por ley de Stokes respecto de algo que ya conocíamos desde semana anterior. Y ese desvío porcentual es un porcentaje de error. ¿Y cómo calculamos un porcentaje de error? Recuerden la definición de porcentaje de error, ¿verdad? Era un valor teórico menos experimental entre el valor teórico. Y todo eso en valor absoluto y multiplicado por 100. Esperaríamos entonces que esa desviación porcentual no sea grande, porque estamos hablando de la misma sustancia a la misma temperatura, que yo le digo condición de fluido, pero por dos métodos diferentes. ¿Está claro, auditorio? Así como en cuento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. Claro, profe. Muy bien. Un segundito. Ok. Ok, seguimos presentando. El objetivo: calcular la viscosidad de un aceite a través de la ley de Stokes y comparar este resultado con la viscosidad de la sustancia a temperatura ambiente. O sea, vamos a medir viscosidad a temperatura ambiente por dos métodos. A través de la definición de viscosidad cinemática con el viscosímetro Seibold, y luego lo vamos a medir a través de la caracterización de la ley de Stokes, y vamos a calcular un porcentaje de error del cuánto se desvía la viscosidad calculada por la ley de Stokes respecto de un método referente, que en este caso era un método que ya conocíamos, que es el de viscosidad cinemática con el instrumento llamado viscosímetro Seibold. Bueno, como hacemos referencia, esta mañana es hablar sobre la ley de Stokes. Entonces, ¿quién fue Stokes? George Gaber Stokes fue un matemático y físico irlandés que realizó contribuciones importantes a la dinámica de fluidos, incluyendo unas ecuaciones referentes importantísimas en la física, que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, la óptica y la física matemática. La física y matemática, incluyendo lo que conocemos como el teorema Stokes. Fue secretario y luego presidente de la Royal Society de Inglaterra. Esta ley de Stokes describe la relación entre la fuerza de fricción de una esfera que se mueve dentro de un líquido y otras magnitudes, como magnitudes físicas, como el radio de la esfera y la velocidad de la partícula. Si una esfera o un cuerpo se mueve a través de un líquido o un fluido, deberá superarse una fuerza de fricción. Entonces, vamos a hacer una descripción muy sucinta, muy resumida de justamente qué es lo que se intenta con este desarrollo de Stokes. Bueno, entonces recuerden, tenemos el peso de esa esfera que está cayendo en un medio viscoso. Como el medio viscoso, perdón, como la esfera está cayendo dentro de un medio viscoso y está sumergido en el medio viscoso, experimenta una fuerza de empuje. La fuerza de empuje siempre es igual a la fuerza que produce el volumen del fluido que se está desplazando. O sea, que es el producto del volumen de ese cuerpo por el peso específico del fluido que se va a desplazar. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. A ver, ustedes creo que han escuchado, ¿verdad? Que Arquímedes pues fue el que empezó a desarrollar o el que llegó a decir eureka porque resolvió un problema muy,
resolvió un pequeño gran problema. Él tenía que justamente poder predecir que la corona de un rey allá en Siracusa justamente era de oro. Pero ¿cómo él podía demostrar que la corona era de oro sin destruir la corona? Ese es el problema. Porque destruir la corona implicaba pues muy fácil, la fundo, ¿verdad? Fundo la corona y pues demuestro, ¿verdad? Midiendo más entre volumen, demuestro que la densidad de ese oro a esa temperatura debe ser la del oro puro que estaba tomando como referencia, pero él no podía destruir la corona porque era del rey. ¿Se imagina? Entonces, ¿qué hacía? Bueno, entonces, el principio de Arquímedes, que es el inicio de justamente lo que se conoce como la fuerza boyante desarrollada por los cuerpos, pues son tales que él estaba en una encrucijada, Arquímedes. Entonces resulta ser que observó que él llenó una tina, se sumergió y justamente observó que la tina pues empezó a rebosar. Él llegó a demostrar que justamente la fuerza de empuje de los cuerpos era igual a la fuerza, era igual al peso del volumen que se desplazaba. Entonces, obviamente, él se metió y el volumen que se desplazó fue el volumen de su propio cuerpo. Cuando él justamente llega a este desarrollo, pues empieza a gritar, Eureka, 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 lo he resuelto, por las calles de Siracusa. Se levantó de la tina y desnudo gritaba, Eureka. ¿Han escuchado esa palabra, Eureka? Yes, ¿verdad que sí? ¿Sí? Eureka. Sí, profe. Bueno, y si creen que no lo han escuchado previamente a esto, tal vez vieron la película Interstellar. ¿Han visto esa película? Interstellar. Cuando Murphy, no sé si la han visto, Murphy justamente resuelve la ecuación a través de que le mandan la información, la información del agujero negro más allá del Event Horizon. Entonces ella justamente resuelve la ecuación y grita, Eureka, Eureka, y tira unos papeles. Lo he resuelto, lo he resuelto. Y dice, es tradición en la ciencia que cuando se resuelve algo muy importante se grita Eureka. El caso de Arquímedes, pues él estaba tan feliz seguramente porque no lo iban a cortar la cabeza, ¿verdad? Porque él tenía que resolver ese problema. La fuerza de empuje, entonces, la fuerza de empuje es equivalente al peso del volumen del fluido que se desplaza. Y es el producto del peso específico del fluido por el volumen. Y resulta ser de que falta otro elemento, que es la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre que manifiesta el cuerpo cuando está cayendo en un medio viscoso depende de varias cosas. No es lo mismo que yo me tire boca abajo haciendo skydiving que yo me tire completamente vertical y con las manos y los pies haciendo una posición de aguja. O no es lo mismo que yo me tire boca abajo, pero que yo me ponga unas aletas entre el cuerpo y los brazos y entre las dos piernas. ¿Verdad que yo creo que para todos es comprensible que si yo me tiro en diferentes posiciones, en modo bolita o con aletas, genero más sustentación, ¿verdad que sí? Y entonces me toma más tiempo llegar al suelo. Entonces el coeficiente de arrastre o la fuerza de arrastre, que depende del coeficiente de arrastre, ese coeficiente de arrastre que, otra vez, esa fuerza de arrastre directamente proporcional a la velocidad. Dependiendo del medio viscoso, la fuerza de arrastre es directamente proporcional a la velocidad o directamente proporcional a la velocidad al cuadrado. Depende si el fluido es muy viscoso o poco viscoso. Pero cuando digo que la fuerza de arrastre es proporcional, significa que yo para quitar la proporcionalidad tengo que poner un igual y pongo una constante. Y esa constante se llama el coeficiente de arrastre. Y el coeficiente de arrastre va a depender de cómo yo me tire. Va a depender de cómo es ese cuerpo que cae en el medio viscoso. Si me tiro bolita, si me tiro de aguja, si me tiro de panza, con aletas, sin aletas,
con mucha ropa, con paracaídas, sin paracaídas. ¿Estamos de acuerdo, Eterio? Yes. Sí. Sí, brother. Sí. Bueno. Ahí hay un desarrollo, pero yo lo que quiero es ir más rápido. Yo los voy a invitar a que vean luego un videito justamente donde resume y complementa estas ideas. La ley de Stokes parte de las ecuaciones de Hagen-Poiseuille, en donde lo que vamos a nosotros tratar de demostrar es válido si y solo si el número de Reynolds es inferior a 1. Ahí lo dice. Ya vamos a ver qué es eso del número de Reynolds. Y ustedes ya creo que saben un poquitito porque ya pasamos por física 3. ¿Verdad? Recuerden que el número de Reynolds es justamente desarrollado, es un desarrollo importantísimo en la física y en la ingeniería por Osborne Reynolds a partir de 1800 y resto, porque Osborne Reynolds era un ingeniero, era un ingeniero militar. Y el número de Reynolds nos permite a nosotros de una forma cuantitativa, pues decir si el medio viscoso se mueve en una condición de rango laminar, turbulento o indeterminado. Entonces ahí lo que nos dice es que para que lo que nosotros vamos a demostrar, o sea, a la hora de calcular la viscosidad, nosotros tenemos que decir que será válido ese cálculo si el número de Reynolds es inferior a 1. Ya veremos por qué. Si no es así, la prueba no es válida. Pero eso no nos limita, no nos va a limitar a calcular la viscosidad. O sea, que hay aunque la prueba no es válida, lo que estamos implicando es que el cálculo de la viscosidad tiene un error asociado, porque el desarrollo o la ecuación que me va a permitir calcular la viscosidad se basa en la suposición de que el flujo es muy laminar y el número de Reynolds es inferior a 1. Si no fue inferior a 1, significa que hay un error asociado en el cálculo de la viscosidad. ¿Qué es el número de Reynolds? El número de Reynolds es una medida adimensional. Una medida adimensional que me permite decir si el flujo tiene una condición laminar, turbulenta o indeterminada. ¿Cuándo el flujo es laminar? Ahí recordemos de física 3. Cuando el número de Reynolds era inferior a 2000. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan? Yes. ¿Recuerdan de física 3? Y llevamos física 3. Sí, profesor. Ok. Cuando el número de Reynolds es superior a 4000, decimos que el flujo es turbulento. Y en este curso vamos a hablar un poquito más sobre eso, porque en un momento podemos decir que puede ser que la descripción del sistema es plenamente turbulento, que es otra definición que vamos a agregar, pero más adelante. Una cosa es que sea turbulento y otra cosa es que sea plenamente o completamente turbulento. Bueno, obsérvese que es función del número de Reynolds de V, que es la velocidad media. La velocidad media, ¿qué es la velocidad media? O lo que nosotros conocemos como rapidez, porque en realidad no es velocidad, es rapidez. O sea, vamos a hacer caer una sustancia en un medio viscoso y vamos a medir distancia entre tiempo. Eso es velocidad media o rapidez. Si ustedes le quieren poner la dirección, ya es velocidad. Si no, es rapidez. Entonces, V mayúscula es la velocidad media del cuerpo que vamos a hacer caer en el medio viscoso. Ya ahorita lo vemos. Esa V ahí pretenciosa que está en el denominador es justamente la viscosidad cinemática, que es lo que vamos a medir. Es lo que vamos a medir. O sea, no podemos primero calcular el número de Reynolds y luego calcular la viscosidad. Desgraciadamente, tenemos que hacer toda la prueba, calcular viscosidad y luego demostrar si la prueba era válida o no. Ojo, esa viscosidad cinemática es el objeto de estudio de esta mañana. O sea que no puedo calcular primero el número de Reynolds porque no conozco la viscosidad. Si estoy midiendo viscosidad con Stokes, entonces voy a hacer todo el proceso para medir la viscosidad con Stokes y luego calculo el número de Reynolds para ver si la prueba fue o no válida. Y D sub H es lo que se conoce como el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico es, pues básicamente, cuando una sustancia inunda toda una tubería,
Pues el diámetro hidráulico es igual al diámetro interno de la tubería. Así de sencillo. Cuando la sustancia se mueve e inunda la tubería, decimos que el diámetro hidráulico es igual al diámetro interno de la tubería. Pero no siempre el diámetro hidráulico será el diámetro interno de la tubería, porque ¿qué pasa si el fluido se mueve en una sección o conducción circular, pero solo está ocupando la mitad de la sección perimetral? O sea, está a la mitad. Entonces el diámetro hidráulico no es el diámetro interno. ¿Me siguen, auditorio? ¿Me voy a entender? Sí. Sí. Tengan esa idea, o sea, sí, está fácil, si el flujo, ¿verdad? El agua o la sustancia, el aceite, el café, el helado, se mueve por la tubería y este fluido se mueve, está inundando toda la tubería, el diámetro hidráulico es igual al diámetro interno, no hay duda. Pero no siempre. O sea, ¿qué pasa cuando, otra vez, qué pasa cuando el agua fluye por un canal? Ahí no tenemos un medio de conducción cerrado. Y la tubería, perdón, y el fluido no está inundando todo el canal. Una parte del canal. Está abierto la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el diámetro hidráulico? ¿Ven? Entonces, es una definición más allá de lo que normalmente creemos. Mantengan esa idea abierta. Ahorita vamos a definir qué es el diámetro hidráulico. Cuando un fluido se mueve, en condición estable o ideal, resulta ser de que las líneas de corriente, estamos viendo esas líneas que están pasando, pues tratan de cumplir con la definición de línea de corriente. La línea de corriente se define como esa capa de fluido que se está moviendo en el sistema y que trata de cumplir con la definición de una condición máxima de dinámica de fluidos, que es que el producto vectorial, producto cruz de la velocidad y el desplazamiento es igual a cero. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso que acaba de decir? Bueno, lo que quiero decir es que la línea de corriente, cuando se va a encontrar con una frontera, ¿qué hace la línea de corriente? Para cumplir con la definición de velocidad, producto cruz, desplazamiento igual cero, no puede romper el objeto. No puede atravesar el objeto. Pues estamos hablando de física newtoniana, ¿no? Porque si vamos más allá y vamos a hablar de física moderna o física cuántica, pues un cuerpo podría atravesar, o ciertas partículas del cuerpo podrían atravesar una barrier, una barrera. O sea, algunos electrones podrían pasar del otro lado. O sea, si yo voy y tiro una pelota a mi pantalla, la pelota va a rebotar. ¿Verdad? Va a rebotar. Pero si la pelotita si será más pequeña y 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 más pequeña, sino, muchachos, que si yo tiro el objeto contra la pantalla, muy probablemente algunas partículas másicas podrían pasar más allá de la frontera. Atraviesan la pared. O imagínense que en lugar de yo tener mi pantalla, tengo un cilindro con agua. Un cilindro con agua, pero yo en lugar de tirar una pelota, lo que tiro es un láser. Auditorio, ¿verdad que ciertas partículas pasarían más allá del cilindro con agua? Y yo vería luz del otro lado, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, verdad? Yes. ¿Qué les parece? Sí, sí, profe. Bueno, o sea, pero hablemos de la física, ¿verdad? De que tiro la pelota contra la pantalla, ¿ok? Entonces, imagínense que la pelota, ¿verdad? La pelotica va generando una estela y la traza, que es la descripción de todo el recorrido que sigue la partícula o el sistema de partículas, porque recuerden que los fluidos no es una partícula ni un montón de partículas, se le dice continuo. Entonces, la idea es que ¿qué hace la línea de continuo cuando se acerca a la pantalla? No quiere tocar la pantalla y se va por un lado, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Entonces, por eso es que estamos viendo, auditorio, estamos viendo que, entonces, ¿qué hacen las partículas? Las partículas lo que hacen es bordear. ¿Ok? Pero entre más rápido se mueva la sustancia, yo creo que para ustedes empieza
a tomar sentido de que llega un momento en que la línea de corriente tiende a desprenderse. Y se desprende a un cierto ángulo. O sea, cuando esto se mueve muy rápido, llega un momento respecto a este centro que hay un ángulo en el cual esta línea de corriente empieza a generar una vorticidad. Empiezan a revolverse las capas. Entonces ya ahí vamos a tener un sistema no estable. Dice unsteady. Dice flow, dice separated, steady, ideal flow, attached. O sea, vamos a empezar a tener desprendimiento, ¿de acuerdo? Y creo que ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Empieza a generar ahí desprendimiento. Bueno, entonces estamos hablando de flujo laminar y ya después flujo turbulento. Ya se revuelven las capitas, hay desprendimiento de la línea de corriente. El ángulo de desprendimiento se puede calcular. O sea, lo que quiero decirles, muchachos, es que ustedes y yo, pero no lo vamos a hacer porque no corresponde a esto, va a llegar un ángulo en particular, aquí. Va a haber un ángulo, ahí. Va a haber un ángulo donde la línea que hace aquí empieza a desprenderse. ¿Ven? Y se puede calcular ese ángulo, el ángulo de desprendimiento, se le dice. Pero la idea es que estamos hablando de flujo laminar y turbulento. El turbulento es cuando ya las líneas de corriente empiezan a generar desprendimiento. Empieza a generarse esa vorticidad. En general, para nuestro ejercicio profesional típico, siempre vamos a tener un flujo turbulento. Aplican restricciones, excepto que tengamos un fluido suficientemente viscoso y que se mueva muy despacio para que se muevan condiciones laminares. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer, auditorio, es que vamos a tomar un cuerpo esférico, un balín, ¿ok? Un balín. Y cuando lo soltamos allá arriba, la velocidad es igual a 0. Y una cierta distancia más abajo se va a alcanzar la velocidad que llamamos la velocidad terminal. ¿Cuándo la velocidad es terminal? Cuando la fuerza de empuje y la fuerza de arrastre se iguala a su peso. En ese momento, la derivada m por el producto de la derivada de v respecto de t, o sea, la aceleración es 0, es igual a 0. O sea, m de v de t es igual a 0. Entonces tenemos un equilibrio dinámico. ¿Está claro, auditorio? Yes. ¿Suena? Dígame. Sí. Dígame algo. Sí, profe. Bueno, tengan paciencia si yo les pregunto que sigamos bien. Lo que quiero es que estén ahí pendientes. Vean entonces. Ok. Ahí lo que tenemos. Cierra micrófonos, porfa. Ahí, compañero, tiene el micrófono abierto. Eso, muy bien. Ahí tenemos entonces una ecuación de equilibrio. Ahí vamos a hacer que el producto de la masa por la aceleración va a ser igual a 0 y la fuerza de arrastre se describe según esa ecuación. La fuerza de arrastre, les dije, es directamente proporcional a la velocidad. Y si el fluido es suficientemente viscoso, es directamente proporcional a la velocidad y al cuadrado. A veces, este subíndice puede ser 1. ¿Ok? Pero a veces puede ser 2. Para nuestro caso será 2. El medio es suficientemente viscoso. Les dije que el coeficiente de arrastre pues es función del número de Reynolds. Y el número de Reynolds era la velocidad media por el diámetro del objeto, que es una esfera, entre la viscosidad cinemática. Y aquí viene algo interesante, justamente para el cuerpo que está cayendo en ese medio viscoso, la fuerza de arrastre, pues vamos a hacer una suposición para simplificarnos la vida. Los coeficientes de descarga, pues son variables dependiendo de cómo es el objeto frente al flujo. Vean que hay diferentes coeficientes de descarga para una persona o objetos que están en medio viscosos. Tengan eso en cuenta. Para un objeto de una geometría tan conocida como una esfera, vamos a decir que, observes, si el número de Reynolds es 1 o menor a 1, 10 a la 0. El coeficiente de descarga
es descrito a través de la ecuación que estamos viendo abajo. Sin embargo, si es inferior a 1, esta ecuación se reduce o se simplifica a 24 entre el número de Reynolds. 24 entre el número de Reynolds. O sea, vamos a partir del hecho de que vamos a hacer soltar o vamos a soltar en ese medio viscoso ese cuerpo de geometría muy regular a una sustancia con suficiente viscosidad como para hacer de que el sistema genere un número de Reynolds inferior a 1. Vamos a partir de esa suposición, ¿de acuerdo? Puede que no sea así. Si no es así, hay un error asociado en el cálculo de la viscosidad. Pero si no es así, tendremos que calcular el coeficiente de descarga según esa ecuación. Una vez de que tenemos el equilibrio, vean, el equilibrio dinámico, o sea, que cuando el peso se iguala con la fuerza de empuje y la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre se calcula, vean, como esa ecuación de ahí abajo. La fuerza boyante, recuerden que es el peso del fluido que se desplaza. El peso del fluido que se desplaza. ¿Y cómo calculamos el peso del fluido que se desplaza? Pues es el producto, recuerden, hace un ratito lo vimos muy rápido, pero lo vimos que era la fuerza boyante, recuerden, ¿qué es la fuerza empuje? La fuerza empuje es el peso del fluido que se desplaza, y eso es igual al producto del peso específico. ¿Y cuál es el fluido que se desplaza? Pues ese fluido, ¿no? Gamma. ¿Por el volumen de qué? ¿Cuál es el volumen? Pues el volumen de la bolita. El volumen de la bolita. ¿Está claro, auditorio? Si nosotros sustituimos esos términos igualados a 0, porque esto llegará a ser igual a 0 cuando se alcance la velocidad terminal, entonces podemos despejar la viscosidad o la velocidad terminal, como quieran. Pero la velocidad terminal la vamos a medir. Si calculo la velocidad terminal, entonces el pretexto de esta mañana es medir la viscosidad. Entonces resulta ser, auditorio, que la viscosidad, pero, ojo, auditorio, esto es viscosidad dinámica. Dinámica, ven aquí. Aquí está. La ecuación 3 es viscosidad dinámica. Sí, pero eso no es lo que yo quiero medir. Yo lo que quiero medir es esta, ¿se acuerdan? Esta. ¿Y a qué es igual esa viscosidad cinemática? Para poder compararla con la viscosidad que voy a obtener con 6 volts a temperatura ambiente. ¿A qué era igual esto? Vimos que esto es igual a la viscosidad dinámica dividido entre la densidad de la sustancia que hay en la probeta. ¿Verdad que sí, auditorio? Dígame algo, asientan, si estamos de acuerdo, que eso era. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y ahora, y ustedes dicen, profe, ¿y cuál es la densidad de esa sustancia? ¿Cuál es la densidad, vean, de la sustancia que tengo en esa probetita? Ahí. Pues eso lo hicimos de la semana pasada. Porque si no, auditorio, que la semana pasada los instruí para medir, no, desde la semana pasada fueron instruidos a medir la densidad de esa sustancia, ¿se acuerdan? Por la definición masa entre volumen. O también, si quieren, medimos la densidad de la sustancia de ese aceite, es el mismo aceite, se los aseguro, con el densímetro, ¿se acuerdan? Y el densímetro nos dio un registro de, ¿se acuerdan? ¿Cuánto fue la medida del densímetro? Recuerden que el densímetro no mide densidad relativa. ¿Cuánto fue la densidad relativa del densímetro la semana pasada? 0,87 fue. Ajá. Entonces, ¿cuál es la densidad de este aceite o de esa sustancia? Pues es la densidad relativa multiplicada por la densidad de una sustancia referente. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es la sustancia referente? El agua. ¿Verdad que sí? Y como esta prueba, esta de hoy,
y de la semana pasada se hizo más o menos a la misma condición de fluido, recuerden, cuando el profe dice condición de fluido, entiéndase que es la temperatura. Entonces, esto lo conocíamos, 0,87. Y esto también lo conocíamos porque sería la densidad del agua a esa temperatura a la que hicimos la prueba. O sea, esto es 0,87. Es adimensional. Y este valor era 900, ¿recuerdan? 998, porque estamos a temperatura típica ambiente a esta hora de la mañana en Cartago. Más o menos, a ver, ¿qué temperatura estamos ahorita? ¿Qué temperatura? Aquí me dice que aquí en Cartago me dice que estoy a 21 grados Celsius. Entonces, más o menos esta densidad es 998 kilogramos por metro cúbico. Ok. Vean, auditorio. Si conozco la densidad y he calculado μ, que es la viscosidad dinámica, puedo calcular eta, que es la viscosidad cinemática, que es el objeto de estudio, que es a lo que quiero llegar. Porque eta, esa V ahí con el cachito, es lo que yo necesito calcular para comparar, para ver qué tanto se aleja este valor de eta, de viscosidad cinemática, respecto al método referente que fue con el viscosímetro Seibert. ¿Ok? Pero, suave, paren los caballos, porque para yo poder calcular μ, ¿qué necesito? A ver, necesito tener claro que D mayúscula es el diámetro del balín. Necesito tener claro que gamma sub S es el peso específico del balín, de la esfera. Y gamma sub F es el peso específico del fluido. ¿Y cuál es el peso específico del fluido? Y pues, otra vez, el peso específico del fluido es el peso específico de la sustancia. Y es igual a, vean ahí, Rho por G. Donde G es la aceleración de la gravedad en las cercanías de la Tierra, del punto donde está haciendo la prueba. Vean, ustedes podrían tomar como la aceleración del campo gravitacional promedio en las cercanías de la Tierra, que ustedes saben que es 9,81 metros por cada segundo al cuadrado. Pero podríamos tomar G en el TEC. Entonces, como lo hicimos en el TEC, o yo tomé datos en el TEC, vamos a tomar que la aceleración de la gravedad es, recuerden, 9,74. Bueno, este valor de 9,74 es el valor de la aceleración del campo gravitacional, en realidad, en el tercer piso de la Escuela de Física. Pero bueno, vamos a decir que vamos a tomar que ese es el valor publicado, conocido en el campus tecnológico central del TEC. 9,74 metros por cada segundo cuadrado. ¿Está claro, auditorio? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, veamos la ecuación 4. ¿Qué hace la ecuación 4? Bueno, resulta ser de que, empecemos, recuerden, yo me voy a tirar del avión, ¿verdad? O ustedes, ahorita vamos a ver, voy a tirar la canica, voy a tirar el balincito en el medio viscoso. La velocidad inicial es 0, porque la tiro, no, ¿verdad? No la voy a arrojar, sino que suelto, ¿verdad? Entonces la velocidad inicial es 0. Pero va a ir incrementándose hasta alcanzar la velocidad terminal. La velocidad media, recuerden, es simplemente tomar una distancia entre un cierto tiempo. O sea, que algo que nos va a ocupar o nos ocuparía presencialmente en el laboratorio es medir la distancia de caída del balín en un cierto tiempo. Eso es la velocidad media. Pero, en realidad, la velocidad terminal es un poquitito más alta que la velocidad media. ¿Qué tanto más grande? Según esa ecuación. Esa ecuación. A ver. Dice que la velocidad terminal es el producto de la velocidad media por esta caracterización geométrica del sistema.
O sea, 1 más 2,4 entre relación de diámetros. ¿De qué diámetros? Del diámetro del balín y el diámetro hidráulico. Y se define el diámetro hidráulico como 4 veces el área entre el perímetro mojado. Vamos a ver, despacio. Tranquilos. Lo voy a hacer una vez. A ver. ¿Qué pasa, auditorio? Si yo tengo esto, a ver. Yo tengo que el sistema, por esa tubería, está fluyendo una sustancia hacia ustedes, ¿de acuerdo? Y decimos que el diámetro del sistema, pues es el diámetro D sub I. D sub I. Otra vez, por esa tubería está fluyendo una sustancia, un fluido, hacia ustedes, o hacia dentro de la pantalla. Entonces, ¿cuál es el diámetro hidráulico? Entonces dice, el diámetro hidráulico se define como 4 veces el área. El área por donde fluye la sustancia. O sea, 4 por... A ver, el área en función del diámetro sería pi cuartos pi cuartos por el diámetro de ese sistema al cuadrado. Y dice, entre el perímetro mojado. O sea, díganme ustedes cuánto es el perímetro, era lo que yo tendría que caminar en distancia alrededor de la línea roja. Entonces tendría que empezar a medir la distancia, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Caminar por donde estoy caminando y por donde están los puntitos. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? ¿Cuánto es el perímetro? Bueno, en función del diámetro, es pi por el diámetro sub i. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es perímetro. Dígame sí o no. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ahora, muy bien. Entonces, háganle el toque. 4 con 4. Pi con pi. Un D con un D. Entonces, sí o no, que otra vez, es lo que ya les había dicho, que el diámetro hidráulico, si la sustancia inunda toda la tubería, el diámetro hidráulico es igual al diámetro interno. ¿Vieron? Está fácil, ¿no? Pero no siempre será así, porque ¿cuánto es el diámetro hidráulico, muchachos? ¿Cuánto será el diámetro hidráulico? Si la sustancia está a la mitad. Fluye hacia ustedes, hacia afuera de la pantalla, pero la mitad. Entonces, el diámetro hidráulico, primero lo que quiero que tenemos claro es que según esa definición de diámetro hidráulico, el diámetro hidráulico no podrá ser igual, no es el diámetro interno. Y tendríamos que buscar pues una estrategia para decir quién es el área por donde fluye la sustancia y lo que está mojando periféricamente al sistema de conducción. Pero no es el diámetro hidráulico, no es el diámetro interno. ¿Estamos, auditorio? Yes. Sí, profe. Muy bien. Entonces, simplemente estoy poniendo las cartas sobre la mesa. La mesa está servida. ¿De acuerdo? Entonces ya saben cuál es la estrategia. ¿Okay? Bueno, yo los invito, auditorio, a que vean ese videito, ¿de acuerdo? Que es un video justamente donde les enuncia parte de lo que yo he mencionado. O sea, si se van a ese videito, ¿ven? Ahí van a encontrar este video de demostración de la ley de Stokes, ¿de acuerdo? Para que refuercen, complementen. Si a la hora de ver este video pues quieren más, pues busquen, ¿de acuerdo? Ahí tienen este videito en español, muy sencillito, en donde yo utilicé algunas ideas, ¿de acuerdo? Para compartir con ustedes. Muy bien, sigamos. Ahora sí. Resulta ser, observe ese auditorio, presten atención. Resulta ser de que en un momento en particular, cuando soltemos el balín, en una probeta, y ustedes ven que el balín va cayendo, ¿verdad? Como una tubería verticalmente, una probeta.
Resulta ser, auditorio, que en un momento particular, si hacemos un corte transversal, lo que veríamos es, a ver, donde estoy pintando en rojo es la sustancia viscosa, un fluido. Cuando digo sustancia viscosa, vean, puede ser agua. El agua es viscoso, ¿de acuerdo? Puede ser helado, puede ser aceite. Entonces, si digo sustancia viscosa, no piensen en... Es un fluido, simplemente. Donde tengo los puntitos es el fluido. Y el círculo interno es la esfera. Y ustedes hacen un corte transversal en un instante particular. Y están viendo la jugada caer en una vista en planta. ¿Se lo imaginan, auditorio? Sí. Yes. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Estoy viendo la jugada, tiré el balín y estoy viendo cómo el balín va cayendo verticalmente hacia abajo. Pero tomo una fotografía, hago un corte transversal y es la jugada. El balín en el centro, la probeta en el borde y entre la esfera y entre la probeta está el aceite. Bueno, está la sustancia, el fluido. Un fluido viscoso, una sustancia. Dijimos que el diámetro hidráulico se define como el área entre el perímetro mojado. Área es el área de paso A y perímetro mojado es P sub M. Entonces, según la geometría, D sub P, vamos a llamarle diámetro de la probeta. D, solo D, es el diámetro del balín. Y D sub H, el diámetro hidráulico. Se define el diámetro hidráulico como 4 veces el área entre el perímetro mojado. ¿Verdad, auditorio, que en ese momento particular de la jugada, cuando hicimos el corte transversal, tomamos una fotografía, congelamos el tiempo, el área de sección donde están los puntitos rojos tiene que ser la diferencia de áreas. O sea, es una dona fluida. ¿Verdad que sí, auditorio? Estoy hablando del numerador. Estoy describiendo el numerador de la expresión. 4 veces por pi entre 4 por la diferencia de diámetros. Estamos hablando de esta sección donde están los puntitos rojos. Es una dona fluida. Vean qué raro eso. Dona fluida. Una dona, describe. Entre el perímetro mojado. Entonces, preguntémonos, ¿qué está tocando el fluido? El fluido verá que toca el perímetro exterior de la probeta, el perímetro donde está tocando el fluido, pero está tocando el perímetro del sistema, donde está la probeta, pero también toca el perímetro que bordea la esfera, que para esa geometría que estoy viendo tiene que ser pi por diámetro de la probeta más pi por el diámetro de la probeta. ¿Verdad que sí, auditorio? Estoy hablando de lo que estoy describiendo en el denominador de esta expresión. ¿Están de acuerdo conmigo? Yes. Sí. Si alguien no lo tiene claro, diga, profe, no le capto. Y yo lo repito, lo mejor que pueda. Sí. A ver, ¿qué es? No les dé pena, a ver. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto? Solo esta parte de aquí. Sí, pues es este borde, ¿no? Es este borde. El fluido está tocando este borde. Pi por el diámetro de la probeta. ¿Y qué más toca el fluido? Y pues el borde de la esfera, ¿no? Es este perímetro. Que sería el segundo término que está sumando en el aquí. ¿Está claro, auditorio? Sí. Todo bien, profe. Pues entonces cancelemos. Ve, se va el 4 con el 4. El pi con el pi, porque sale factor común. Sí, no, auditorio, que arriba me queda una ecuación notable. ¿Verdad que sí? Arriba me queda una ecuación notable. Estoy describiendo esto de aquí. Y en el denominador me queda la suma. Estoy hablando de estos dos. Entonces obsérvese que se cancelan las factorizaciones positivas y me queda que el diámetro hidráulico es el diámetro de la probeta menos el diámetro del balín. ¿Lo vieron, auditorio? ¿Está claro? Eso es muy importante considerarlo para aproximarme un poquito más a la verdad, que es el cálculo de la viscosidad. Tómenlo en cuenta. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Otra vez, estoy poniendo la jugada, las cartas sobre la mesa o el banquete para que se sirvan, ¿de acuerdo? Esto son los instrumentos que que se utilizarían
presencialmente en la laboratorio. Vean, tengo la sustancia y el fluido. Un cuarto de aceite ahí. Bueno, no importa qué tipo de aceite es, pero es un aceite. Tengo la probeta, tengo un pie de rey. ¿Por qué el pie de rey? Porque, auditorio, necesito medir el diámetro del objeto que voy a caer, que voy a hacer caer, que es una esfera. Vamos a hacer dos pruebas, o sea, vamos a hacer caer un objeto de figura regular, esférica, de un diámetro, digamos, diámetro grande. Es un balincito, ¿no? Chiquitico, pero uno de diámetro grande y otro de diámetro chiquitico. Pero si es la misma sustancia, la misma condición de fluido, la viscosidad que debería obtener a la hora de que hago caer un balín de diámetro grande y otro de diámetro chiquitico, pues debería ser la misma viscosidad porque es el mismo fluido, ¿de acuerdo? Tengan eso en cuenta. Y voy a hacer caer la sustancia en esa probetita, que necesito medirle el diámetro interno de la probeta. Vean, porque necesito el diámetro de la probeta, D sub P, y necesito el diámetro del balín. Entonces tengo que medir diámetros. Diámetro interno de la probeta y diámetro del balín. Y voy a hacerlo para dos balines, uno grande y otro chiquito. Ok. Vean ustedes que ahí tengo la probeta. Esta es la distancia. No, aquí no, perdón. Vean ustedes, auditorio, que conozco la distancia a la cual se va a registrar un valor D de distancia. O sea, este valor es el valor de distancia que la probeta va a caer. La probeta no, que el balín va a caer. Esto se llama D. Y voy a medir el tiempo promedio que le toma pasar de aquí, desde T igual 0. Ahí voy a iniciar la toma de tiempo hasta el tiempo que le tome llegar aquí. Aquí es T igual a T más delta T. O sea, simplemente mido el tiempo que le toma pasar esos 20 centímetros, 200 milímetros. O sea, el D es 200 milímetros y el tiempo, pues el tiempo caído. Y voy a soltar un balín. ¿Ok? ¿Cómo? La idea es como así. Ok, ahí están viendo lo que voy a proceder a hacer. Presta atención. No es nada del otro mundo. Simplemente van a ver mi mano tirando un balín. Y voy a medir el tiempo. Observen. Ahí está el balín en mis dedos y lo suelto. Vean. ¡Pum! Y mido. Y para. ¿Está claro, auditorio? Nada del otro mundo. Bueno, suelto. Cuando yo suelto, velocidad cero. Voy a asumir que cuando ya está por aquí, empieza la velocidad terminal. Y tomo el tiempo que le toma recorrer esos 200 milímetros. Inicio. Y ya. Y eso lo hago tantas veces como quiera para sacar un promedio, ¿de acuerdo? Tengo que hacerlo de frente para evitar paralaje. Yo me pongo de frente para ver justamente cuando pasa por la marquita. Muchas veces hago eso para sacar un promedio de tiempo para un diámetro de balín. ¿Está claro, auditorio? Sí. ¿Lo pudieron ver? Sí, profe. Profe. Ajá. Usted dice, profe, ¿y cómo va a sacar el balín? ¿Y ahora? ¿Qué hace para sacar el balín? Porque tengo que hacerlo varias veces. ¿Cómo saco el balín? ¿Qué creen? ¿Cómo me ayudan a sacar el balín? Volcamos eso y hacemos un reguero de aceite, ¿y qué?
¿Cómo me la juego? Tengo que sacar el balín. Con un imán. Con un imán acerco el imán a la pared de vidrio y voy para arriba despacito, despacito, despacito. Y ya pues el imán va a sacar el balín, porque es un material ferroso. Es acero inoxidable. ¿Está claro, auditorio? Con un imán. Bueno, seguimos. De nuevo, un pie de rey y la probetita ahí está limpio, sin aceite. Voy a verter el aceite muy despacio, muy despacio. Tengo que hacer ese procedimiento de verter el aceite pero muy despacio. ¿Por qué voy a verter el aceite muy despacio? ¿Por qué creen? Usemos el sentido común. ¿Qué opinión les merece? O no, metamos rápido el aceite, así rápido. ¿Qué creen? Yo les digo que muy despacio, pero ¿por qué? ¿Qué implicación tiene meter el aceite muy rápido? Hacer verter el aceite en la probetita muy rápido. Especulen. ¿No se le podrían hacer como burbujas de aire o algo así? Claro, se hacen burbujas de aire y las burbujas, ¿qué implicación va a tener? Que cuando el objeto va cayendo tiene que estar ahí librando la burbuja y eso va a incrementar el tiempo de caída. Entonces tengo que hacerlo muy despacio y si cayeron y si cayó o se quedaron ahí atrapadas burbujas, tengo que esperar mucho rato para que esas burbujitas suban y lleguen a la capa superficial. Desgraciadamente, por eso hay que hacerlo muy despacio. O sea, eso es una fuente de error, que hayan burbujas atrapadas. ¿Okay? Vean los balines. Obsérvese aquí, los balines, aquí tengo que hacerlo con mucho cuidado porque si no le pongo este tarrito, ¿verdad? Porque ya ha pasado de que se me cae el balín, junte ese balín ahí en ese piso, ¿de acuerdo? Ni lo veo, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez de que voy a tomar el balín, tengo que tomarlo con mucho cuidado y empezar a medir su diámetro. Vean, hay un diámetro grande, un balín de diámetro grande y un balín de diámetro más pequeño. ¿Ok? Muy bien. Vean que ahí está, lo estoy alumbrando porque pues yo ya no veo igual que cuando tenía su edad, ¿de acuerdo? Entonces tengo que estar viendo muy bien y además pues tenía que estar filmando y, o sea, tenía que tener ahí buena iluminación, ¿de acuerdo? Por eso es que están viendo ahí el aro de luz. Otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Tomo un balín, cualquier diámetro, el grande o el pequeñito, y lo voy a tirar por lo menos 3 veces. 1, con el imán saco. 2, con el imán saco. 3, con el imán saco. Con ese tiempo, con esos 3 tiempos, saco un tiempo de promedio. Con ese tiempo promedio, voy a calcular la viscosidad del aceite con la ley de Stokes. Ese valor de viscosidad cinemática con la ley de Stokes lo registro. Lo anoto. Ahora tomo el balín con el diámetro más grande. Primero con el pequeño y luego con el grande. Lo tiro. 1, lo saco. Lo tiro. 2, lo saco. 3, lo tiro. 3 tiempos. Saco un promedio y calculo la viscosidad cinemática de ese aceite con el diámetro grande. Y ese valor lo anoto. ¿Cómo tiene que ser la viscosidad de ese aceite a la misma temperatura con el diámetro grande o el diámetro pequeño? Pues básicamente el mismo. Entonces, esos dos valores de viscosidad, saco un promedio y ese promedio de viscosidad lo comparo con el método que habíamos registrado, conocido anteriormente. O sea, vamos a hacer la prueba también con el viscosímetro Seibold, que está ahí atrás. Aquí está el viscosímetro Seibold. Entonces voy a hacer la prueba de tirar, de que gotee el aceite a temperatura ambiente. Entonces voy a comparar con un porcentaje de error el método de la ley de Stokes con el método referente. O sea, para nosotros, esta mañana, el método por el viscosímetro Seibold es el dato teórico. Entonces, calculo un porcentaje de error para ver cuánto se desvía
ley de Stokes respecto a Seibold. ¿Tiene sentido, auditorio? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vean, ¿qué hicimos? ¿Qué hice? Puse aceite, vean, en este contenedor, puse aceite en este contenedor, el mismo aceite. No lo estoy vendiendo gato por libre. ¿Verdad? Y vean la temperatura. La temperatura ambiente en ese momento ahí estaba marcando un poquitico más de 20 grados. Entonces suelto, ¿verdad? Quito el taponcito y lo que hago es medir, tomar el tiempo que le toma completar los 60 mililitros en cada probetita. Los 60 mililitros, muchachos, ocurre en esta muesca. Una muesca que a la distancia que estamos no lo estamos viendo, pero los 60 mililitros se cumplen ahí. Tomo el tiempo. Con esos dos tiempos que están ocurriendo a temperatura ambiente, saco un promedio. Con ese valor promedio de segundos universales, convierto eso a centistokes. Y ese es el valor referente con el que voy a comparar o voy a determinar qué tanto se está desviando la ley de Stokes respecto a este que va a ser el método referente. Eso es lo que vamos a hacer. Vean que medí tiempo con un cronómetro para cada uno para cada uno. Vean. Este con este y este con este. Muy bien. ¿Cuáles son los requerimientos de la práctica? Calcule la viscosidad del aceite por cada método. O sea, son solo dos métodos. Calcule la viscosidad con Seibold y calcule la viscosidad con ley de Stokes. Y determine qué tanto se desvía a través del porcentaje de error la ley de Stokes respecto de Seibold. Y verifique la ley de Stokes. ¿Cómo verifico la ley de Stokes? Calculando que el número de Reynolds sea inferior a 1. Si el número de Reynolds es inferior a 1, significa que la prueba era válida. Si no es válida, pues esto no nos impidió hacer el procedimiento, ¿de acuerdo? Pero si es menor que 1, mucho mejor. ¿Está claro, auditorio? Sí, profe. Bueno, como siempre, vean, tenemos la tablita. Eso está en la guía de laboratorio. Primero vamos a anotar el diámetro de la probeta. ¿Ok? La temperatura ambiente. Y ahorita yo se las voy a dar. Bueno, por un asunto de trazabilidad. Vamos a agarrar el diámetro promedio de la esfera, el más chiquito y la más grande. Y vamos a medir distancia 3 veces para cada diámetro de esfera y sus tiempos. Luego, para viscosidad Seibold, pues tenemos la temperatura ambiente, que básicamente vieron como 21 grados Celsius, y el tiempo que le tomó completar la muestra de 60 mililitros. 2 registros para sacar un promedio entre ellos. Solo con Seibold. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los datos con los que ustedes van a trabajar, que se llaman los datos experimentales? Pues ahí están. Hice 3 tomas de tiempos para cada una de las esferas. El de más grande, el de mayor diámetro y el de menor diámetro. La distancia recorrida fue la misma en todas. Los tiempos obviamente cambiaron. Entonces vamos a sacar un promedio entre estas. Vamos a sacar un tiempo promedio. Y con esto saco un tiempo promedio. Con estos, ¿qué voy a hacer? Saco una viscosidad. 1. Y con este, saco una viscosidad. 2. Y con esto, ¿qué saco? La viscosidad. La viscosidad. Y ese es el valor con el que voy a comparar con Seibold. El diámetro de la probeta es 10,6, la temperatura ambiente aproximadamente 20 grados Celsius. La densidad del balín de acero inoxidable es de 8.020 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad ahí en el TEC, 9,74 metros cada segundo cuadrado.
Luego, al hacer la prueba con Sable, el valor de el primer set de datos fue de 2058 segundos Sable universal. En la segunda prueba, a la misma temperatura, 2016. Con eso saco un tiempo promedio y con eso calculo la viscosidad. Y ese es el dato referente de viscosidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues un informe, como ya les había advertido, sencillito, con una portada según la propuesta del profe. Los datos experimentales tabulados, los resultados experimentales tabulados, responder a las preguntas de los requerimientos de la práctica. ¿Cuáles son las preguntas? Las preguntas eran estas, vean. Esas preguntas. Responda. Y concluya. Y concluya. Subir a Tech Digital en la sección de entregas correspondiente a tarea 2. ¿Está claro, muchachos? ¿Muchachas? Sí, profe, está claro. Todo claro, profe. Muy bien. Vamos a proceder a detener la grabación en 3, 2, 1.